Hola, buenas tardes. Estamos en directo desde la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado y en concreto del Servicio de Participación Educativa y Ayudas al Estudio. Me presento para aquellos familias, padres y madres que asistan a este evento. Mi nombre es Juan Antonio Valdivieso Burón y soy el jefe del servicio. En coordinación con las direcciones provinciales y con las confederaciones y federaciones de AMPAs, tenemos un plan de formación 3 semanas en horario de 5 a 6, con una serie de puntos a tratar de las distintas convocatorias o temáticas de interés que puedan afectar a las familias, en concreto a su participación educativa en los centros. Hoy, y debido a la publicación en el BOCIL, en el Boletín Oficial de Castilla y León, el pasado 4 de octubre, tenemos que hablar del procedimiento de elección y renovación de los miembros de los consejos escolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que se tienen que celebrar en este primer trimestre. Hay un proceso en el que se van a llevar a cabo una serie de acciones desde los centros educativos. Padres y madres como miembros de ese consejo escolar tenéis que estar atentos a este proceso, a ese procedimiento, y en torno a los últimos días de noviembre se procede a llevar a cabo un proceso electoral de votaciones por medio de una serie de condicionantes y requisitos que ahora vamos a ver. De tal manera que así en diciembre pues se pueda ya constituir en un consejo escolar de la manera más democráticamente posible. Tenemos como invitado y sobre todo colaborador a Marcos Pérez Bernardo del Servicio del Área de Inspección Educativa de la Dirección Provincial de Segovia. Él es inspector en un sector de la provincia de Segovia y con él vamos a compartir un documento y que irá explicando de apoyo y tendrá como la finalidad de hacer hincapié en estos aspectos procedimentales, aspectos organizativos que hay que tener en cuenta para que se lleve a cabo adecuadamente esa elección y renovación de los miembros de los consejos escolares. Debido a la casuística existente, bueno, pues el Marcos lo que tratará es de dar una visión lo más genérica posible. No obstante, en los últimos 20 minutos, a través del chat, es decir, preguntas y respuestas, en la parte de arriba de vuestro Teams, de vuestra plataforma, podéis hacer, como en otras ocasiones lo hacemos, preguntas y respuestas que haremos de manera escrita y verbal nosotros para dar respuestas a esas preguntas que formuléis. Entonces, sin más, paso la palabra directamente a Marcos, Marcos Pérez Bernardo. Marcos, ¿nos oyes? Sí, perfectamente, Juan. Bueno, pues cuando quieras, comparte, si es posible, sí. el documento. No sé si aparece reflejado en pantalla, le he dado a compartir. No, tienes que compartir. Sí. Está visible. Está visible. Vale, Gracias, Raúl. Bueno, pues muchas gracias, Juan, y muchas gracias, Raúl, por esta invitación cursada desde el Servicio de Participación Educativa. Y la verdad es que la responsabilidad es grande, porque si desde el Servicio de Participación te invitan a dar una ponencia sobre, bueno, los consejos escolares, que es el órgano máximo, ¿no?, de la representación de los distintos sectores en los centros, pues bueno, pues algo queda. Lo que sí que quiero decir es que, bueno, como bien ha dicho Juan, voy a dar pues unas pinceladas de lo que es el proceso de renovación y de elección de los miembros del Consejo Escolar. Y bueno, lo voy a intentar hacer de una manera sucinta, breve y concisa, pero sobre todo me gustaría, por supuesto, en tanto en cuanto estamos hablando de participación educativa, que esta ponencia realmente sea participativa, ¿no? Y que las que estéis al otro lado, en cualquier momento no hace falta que esperéis a los últimos 20 minutos si hay algo de lo que quiero exponer, que no estéis de acuerdo, o que queráis hacer alguna puntualización.
bueno, pues para eso estamos. Bueno, sin más, deciros que cuando Juan me propuso dar esta ponencia, bueno, lo planteamos como, bueno, pues explicar, pues como decía brevemente, cuál es ese proceso que conlleva a ese punto final que es la constitución del Consejo Escolar en los centros, desde la convocatoria que se ha producido la semana pasada en la publicación del BOCIL. Pero bueno, yo creo que me gustaría insistir en el propio órgano, en las propias funciones y sobre todo en esa función que tiene el Consejo Escolar, como decía, como máximo exponente de la participación. Yo soy, además de inspector, soy padre de familia y pertenezco a una AMPA, como las vuestras, como las que, bueno, algunos de vosotros pues estáis en los equipos, en las directivas de esas AMPAs o simplemente sois socios y socias de ellas. Me gusta acudir a las reuniones que celebra el AMPA de mi cole y, bueno, pues a veces procuro no participar demasiado, ¿no? Dada mi posición, procuro mantener una actitud discreta, pero sí que, bueno, pues lo que me llega a veces es un desconocimiento de cuál es el verdadero papel que tienen las familias en la participación en los centros escolares sostenidos con centros públicos y, por supuesto, en el papel que tiene un consejo escolar de un centro, ¿no? Bueno, deciros, no sé si se ha pasado la pantalla, lo estáis visualizando. Un poco el guión que voy a dar. Raúl, ¿se ve? ¿Sí? Sí. Sí. Vale, bueno, pues lo voy a condensar en 4 puntos. En primer lugar, ponernos en situación el papel de los consejos escolares en el sistema educativo español. Explicaremos las competencias que tiene el Consejo Escolar, por supuesto. Hablaremos de este proceso en el que estamos ya inmersos, de la elección de los representantes del Consejo Escolar y una parte que me parece muy importante pues es determinar qué pueden hacer las madres y los padres para mejorar el funcionamiento de los consejos escolares, que yo creo que es uno de los puntos débiles ahora mismo y ya lo explicaremos, que bueno, venimos de un proceso en el que la participación a nivel no solamente de los consejos escolares, sino en la dinámica de las AMPAs, me imagino que muchos y muchas estaréis de acuerdo con ello, que pues hay pocas familias que realmente quieran dedicar su tiempo a participar en la vida de los centros de sus hijos, no ya en las actividades que, por supuesto, que realiza el AMPA. Y a veces es difícil, ¿no?, encontrar candidatos y candidatas para esas listas. Quizás no tanto en el sector del profesorado, pero sobre todo en la de los alumnos y en la de las padres y madres, pues a veces es difícil encontrar. Yo creo que esto no es nada positivo para la vida de un centro, ¿no? Un centro en el que pierde una parte muy importante, como son el sector de las familias, en aquello que puede atañir a la educación de sus hijos y de sus hijas. Bueno. Bueno, la participación de la comunidad educativa en los centros es, como sabéis, es un derecho constitucional, está en el artículo 27.5 de la Constitución española, que ya en 1978 establecía que los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la administración con fondos públicos, ¿no?, tanto públicos como privados concertados, en los términos en los que la ley establezca. Bueno, este mandato de la Constitución pues se hace, que ya de alguna manera ya estaba en las anteriores leyes orgánicas, incluso algunas preconstitucionales como la Ley General de Educación, la Ley de Villar Palasí, ya establecía, ¿no?, como la participación en aquellos tiempos era más bien un órgano consultivo. Posteriormente se aprueba la LOECE, que quedó, bueno, pues en agua de borrajas porque se recurrió, y tenemos la primera ley orgánica, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la LODE de 1985, que surge además en un momento pues de máxima ebullición de la participación, no ya solo en los centros escolares, sino en la vida del país, ¿no? Las asociaciones vecinales, las asociaciones juveniles, pues estaban, bueno, viviendo un momento pues de máximo esplendor y, por supuesto, las familias querían participar y lo hacían, de hecho, en la vida de los centros, ¿no?
ese consejo escolar, que ahora que aparece con esta ya denominación por primera vez en la LOE, aparece en el artículo 1, en sus principios que inspiran el sistema educativo español, la participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros escolares, ¿no? Ya en el artículo 1 de la LOE, los LOE, ya aparece como ese principio que inspira el sistema educativo. La comunidad educativa también establece la LOE en los LOE que participará en el gobierno de los centros a través de su consejo escolar. Y los centros bueno, pues tendrán al menos los siguientes órganos colegiados de gobierno, que son el consejo escolar, como sabéis, y el claustro de profesorado, ¿no? Y bueno, también con esa máxima, ese espíritu de la LOE, que en la composición añade en esa modificación que se realiza de la LOE, en la composición del Consejo Escolar se deberá promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres. Bueno, veremos cómo la ley orgánica pues, lo deja así de una manera genérica a la autonomía de los centros que determinen de qué manera se puede promover esa presencia equilibrada de mujeres y hombres. Y también veremos que esos dos órganos colegiados de gobierno pues, son las que tienen las máximas competencias para decidir sobre bueno, pues, el funcionamiento de la organización y en general la vida escolar de un centro educativo, cada uno con sus competencias, el claustro representado por los profesores y el consejo escolar por los profesores y, por supuesto, el resto de sectores de la comunidad educativa. Bueno, la composición de los consejos escolares de los centros públicos fundamentalmente está compuesta por director y jefe de estudios, al menos no en todos, lógicamente los centros tienen menos unidades, solamente el director, pero fundamentalmente director y jefe de estudios y secretaria con voz y sin voto, representantes del profesorado y representantes elegidos por las familias y al menos uno de ellos por las AMPAs, representantes elegidos por el alumnado y con esa máxima que establece la LOE que la participación de los representantes del profesorado en ningún caso será inferior al tercio, un tercio de los componentes del consejo escolar y la suma de los representantes elegidos por las familias y por el alumnado tampoco será inferior a un tercio, ¿no? Representantes del personal de administración y servicios. En casi todos los centros cuentan con un miembro del consejo escolar, representante del ayuntamiento en el que se tiene su sede el centro escolar, representantes de las organizaciones empresariales, en este caso para los centros que cuentan con enseñanzas de FP, al menos 2 ciclos formativos, y para los centros de educación especial, pues también representantes del personal que atiende a las necesidades educativas en ese tipo de centros. Bueno, un ejemplo, tengo que decir que tampoco quiero expandirme y explayarme demasiado porque sería, bueno, pues llevaría mucho tiempo. Cada tipo de centro, los centros de educación especial, los centros hemos visto de enseñanzas de régimen especial como pueden ser las escuelas oficiales de idioma o los conservatorios de música y danza, bueno, en el caso de o las escuelas de arte dramático, en las escuelas de régimen especial de estudios superiores, cada uno tiene su régimen y me voy a centrar fundamentalmente en los centros, si me lo permitís, en los colegios, en los centros de educación infantil y primaria y los centros de secundaria, que además, bueno, son dentro de lo que es lo que yo considero, al menos, esa es mi opinión, una baja participación que ahora mismo hay en los centros. Quizás donde más se participa, por supuesto, es en los centros de educación infantil y primaria y algo menos, nos olvidamos, según vayan creciendo, en los centros de secundaria. Bueno, dependiendo del número de unidades, he puesto aquí simplemente un ejemplo, en centros de educación infantil y primaria con 9 o más unidades, tenemos al director y al jefe, la jefa de estudios y al secretario con voz y sin voto. 5 representantes del profesorado, 5 representantes elegidos por las familias, uno de esos 5 elegidos por las AMPAs, el representante del personal de administración y servicios y el representante del ayuntamiento. Bueno, como veis, la disposición no es, la distribución no es casual, ¿no? Y existe un equilibrio entre profesorado o miembros del claustro, en este caso 7, que son representantes del profesorado 5 y director y jefe de estudios 2, 5, 7 y el resto que son los otros 7, ¿no? En este caso, en un CID de 9 más unidades que tendría 14 miembros, ¿no? En ese consejo escolar. Vale. En UNI es, bueno,
podemos decir de tamaño medio grande, de 12 o más unidades, también el director o jefe de estudios, 7 representantes del profesorado. Aquí sí que aparecen, además de las familias, los representantes elegidos por el alumnado. A partir, como sabéis, pueden ser elegidos miembros del consejo escolar, el alumnado a partir de primero de la ESO, salvo con la excepción hecha de las decisiones que se tomen en el consejo escolar, en este caso la participación en las comisiones para la elección del director, que solamente pueden participar alumnos que estén cursando tercero o cursos superiores, ¿no? Tercero de la ESO. Aquí tenemos también, como veis, pues se repite la ecuación: 7 representantes del profesorado, 7 representantes entre los representantes de las familias y los representantes elegidos por el alumnado, y esa ecuación que bueno, en este caso son 16, 17, 18 representantes que tienen derecho a voto, y 9 de ellos forman parte del claustro, 9 no forman parte del claustro. Y además, bueno, os decía que en los centros que cuentan con estudios de formación profesional existe la posibilidad de que se puedan incorporar al consejo escolar representantes de las organizaciones empresariales, ¿no? En este caso con voz, pero sin voto. Bueno. En los consejos escolares de los centros privados concertados, director, 3 representantes del titular del centro, 4 representantes del profesorado, 4 representantes también de las familias, 2 representantes elegidos por el alumnado, un representante de la administración y servicios, un representante del ayuntamiento y, como decíamos, al igual que en los centros públicos, en el caso de centros que cuentan con enseñanzas de FP, un representante de las organizaciones empresariales y un representante en el caso de los centros de educación especial privados del personal que atiende al alumnado con esas necesidades educativas. Bueno, cada 2 años tenemos un proceso electoral. De cada una de las mitades habría que renovarlas, de cada uno de los sectores: sector del profesorado, sector madre-padre del alumnado, sector del alumnado y el sector personal de servicios, ¿no? Porque el resto, pues el designado por el ayuntamiento viene directamente por las corporaciones municipales, y en el caso de las asociaciones empresariales, que también realizan ese nombramiento de manera directa, ¿vale? Por tanto, tenemos que acudir a un proceso de elección, salvo con la salvedad hecha de ese representante de las familias que es elegido directamente por la asociación de madres y padres que tenga una mayor representatividad en el centro. Bueno, ¿cuáles son las funciones del consejo escolar? ¿Qué competencias tiene el consejo escolar? Yo creo que esto es importante y es la base sobre la que tenemos que partir, porque, como os decía, en algunas de estas reuniones en las que yo he asistido, incluso en conversaciones informales, con otras familias, con amigos que tienen hijos en infantil y en primaria, me he encontrado pues con preguntas pues del tipo: bueno, mi hijo se va de excursión a viaje de fin de curso, no sé, a Roma, y la mayor parte de los padres pues no queremos que vayan a ese viaje de fin de curso. Preferimos que sea algo más cercano, más, pues no sé, que vayan a Burgos, ¿no? A ver la catedral. Y sin embargo, pues el director se empeña en que hay que ir a esa localidad o ese viaje, que puede ser o más o menos costoso. ¿Quién tiene las competencias, ¿no? Para decidir esto? Somos los padres de sexto los que podemos decidir. Los que no podemos decidir es el director el que lo hace. Bueno, trataremos de dar algunas respuestas. Para algunas otras, ya os adelanto, en este caso no es fácil la respuesta, por lo que vamos a ver más adelante. Bueno, fundamentalmente las competencias del consejo escolar, la principal es aprobar y evaluar los proyectos que tiene un centro, ¿no? Y fundamentalmente el proyecto que tiene pues una mayor importancia en el centro es el proyecto educativo, ¿no? Que es proyecto educativo, salvo, y volvemos a insistir, salvo la concreción del currículo que corresponde al claustro. Aprobar los proyectos de autonomía, el plan de convivencia, el reglamento de régimen interior y el proyecto de gestión en el caso de los centros públicos, ¿no? En el caso de los centros concertados tienen su propia administración de los recursos con los que cuentan. Y fundamentalmente, y
Digo esto porque coincidiendo con el proceso de elección a los miembros del Consejo Escolar, en los consejos escolares se aprueba la programación general anual. Me corresponde aprobar ahora en el mes de inicio de curso, en el mes de octubre fundamentalmente, y a final de curso y a lo largo de todo el curso evaluar esa programación general anual, ¿no? Corresponde al claustro de profesores la corrección, como se indicaba, la concreción del currículo y los aspectos educativos de la PGA y de los proyectos. Bueno, pues puedo hacer un spoiler respecto de lo que comentaba del viaje de fin de curso. El viaje de fin de curso se supone que es una actividad extraescolar que debería estar incluida en la programación general anual y que debería tener un contenido curricular, es decir, que debería de conducir a la adquisición de las competencias clave del alumnado, ¿no? Y corresponderse con una serie de criterios de evaluación fijados por el propio centro en su propuesta curricular. Bueno, participar en el nombramiento y en su caso del cese del director, en este caso a través de una comisión, y también puede proponer el cese del director al director, a la directora provincial, si así lo determinan 2/3 de los miembros del Consejo Escolar. Decidir sobre la admisión del alumnado, esto pues, es una competencia que ha venido a cambiar todo el proceso de admisión, sobre todo en el mes de julio, para los centros específicamente, aquellos como los de formación profesional que aún teníamos hasta ahora el proceso de admisión durante los meses de verano, sobre todo, ¿no? Acababan el proceso de admisión el día 31 de julio, y lo digo esto porque yo pertenezco a la comisión de admisión de formación profesional y es el Consejo Escolar el que tiene que aprobar esos listados y, por supuesto, todos los criterios previamente a que se hayan producido, los criterios específicos para la admisión del alumnado se determinan por el Consejo Escolar del centro. Conocer las conductas contrarias a la convivencia del centro, promover la conservación o renovación de las instalaciones, promover medidas, iniciativas que favorezcan estilos de vida saludable, la convivencia en el centro, igualdad efectiva de mujeres y hombres, la no discriminación, prevención del acoso escolar, algo bueno, pues, que tiene pues, una relevancia bastante grande en el momento actual, ¿no? Y de la violencia de género y la resolución pacífica de los conflictos. Todo el tema de la convivencia, por supuesto, ¿no? Que además de aprobar ese plan de convivencia, el Consejo Escolar pues, sea realmente un órgano que medie en los conflictos que se producen en un centro escolar, ¿no? Y procure pues, tener pues, una convivencia saludable como establece la LOLOE. Fijar las directrices de la colaboración con fines educativos y culturales, como ha hecho siempre, con las administraciones locales y con otros centros y entidades y organismos. Analizar y valorar el funcionamiento del centro y el rendimiento escolar. No sé, los que estáis hoy aquí, si alguno de vosotros sois miembros del Consejo Escolar, algo en lo que normalmente se dedica mucho tiempo al finalizar cada trimestre, que tiene que convocarse un Consejo Escolar ordinario, es analizar los resultados académicos del alumnado del centro y, por supuesto, al final aprobar el proyecto de presupuesto del centro y aprobar el horario general del centro. Bueno, las reuniones, ¿cuándo se hacen las reuniones del Consejo Escolar? Bueno, como os decía, una vez finalizado el periodo lectivo, en horario en el que puedan asistir todos sus componentes. En las convocatorias ordinarias, el director debe enviar una convocatoria con antelación mínima de una semana. Sabemos que esto no siempre se hace así, pero debe hacerse y ya explicaremos por qué, ¿no? Si queremos que el Consejo Escolar funcione bien y, sobre todo, en atención a vosotros y vosotras, a los representantes de las asociaciones de madres y padres que queréis pues, compartir esos puntos del orden del día y preparar bien una reunión y queréis hacerlo con el resto de madres y padres, pues es conveniente, ¿no? Que se respeten ese plazo de antelación de una semana. En las extraordinarias bastaría con una convocatoria de al menos 48 horas de antelación. El Consejo Escolar tiene que reunirse, como sabéis, una vez al trimestre y siempre que lo convoque el director lo solicita al menos 1/3 de los miembros. Y además, bueno, pues es preceptivo una principio de curso y otra a final del mismo. Lo normal es que al menos en un centro educativo haya unas 6 reuniones del Consejo Escolar, ¿no? Las 3 de las evaluaciones, una inicial, otra final y normalmente pues otra al menos
de constitución o de aprobación de la PGA. La asistencia a las sesiones del Consejo Escolar será obligatoria para todos sus miembros, bueno, de manera coercitiva, evidentemente solo para aquellos, y perdón por la expresión, para los representantes del claustro y al director y al jefe de estudios, obviamente, porque aparece así reflejada en sus horarios laborales. Todos los órganos, y esto también es importante, todos los órganos colegiados se pueden constituir y convocar y celebrar sus sesiones y acuerdos y emitir las actas tanto de forma presencial como a distancia. Es decir, que se pueden convocar consejos escolares por medios telemáticos, ¿no? Que lo que establece la Ley 40/2015, de que, bueno, pues para agilizar y permitir que pueda asistir un mayor número de miembros del Consejo Escolar, se permiten esa forma presencial de convocatoria. No sé si a alguno esto les parece raro y lo digo porque, claro, esto tiene su trampa, ¿no? Porque para los docentes, para el jefe de estudios, el director, la directora y los miembros del claustro lo tienen establecido en sus horarios, y esas horas, esos periodos que tienen de asistencia a los consejos escolares son presenciales, con lo cual, una vez pasado la situación excepcional que vivimos por el COVID, pues estos consejos escolares lo normal es que se constituyan cuando se realizan a lo largo del calendario escolar, sean presenciales. Y, por supuesto, el reglamento de régimen interior de los centros podría perfectamente hacer un sistema dual, ¿no?, de convocatoria para que algunos padres, si tienen dificultades, puedan asistir, como estamos asistiendo ahora mismo en esta ponencia a través de Teams o de cualquier otra aplicación. Salvo, ya digo, los docentes. No sé si hay algún docente que me esté escuchando ahora mismo, pero es así. Y de hecho, las convocatorias que se realizan, estoy pensando específicamente en las del mes de julio en los centros de formación profesional para aprobar los listados de admitidos en formación profesional, se hacen en la práctica totalidad de los centros educativos que imparten enseñanzas de FP. Durante el mes de julio se convocan y se aprueba esos listados de admitidos mediante convocatorias de sus consejos escolares de manera telemática. Pero ya estamos hablando del mes de julio. Bueno, la toma de decisiones en los consejos escolares, ¿no? Como os decía, este es otro de los puntos, pues yo creo que importantes, que tenemos que tener todos y todas claro. Y si lo tenemos claro, al menos yo creo que lo debemos de transmitir, ¿no?, al resto de las familias, en las reuniones que tengamos de las asociaciones, para que, bueno, pues sepan qué decisiones y cómo se toman las decisiones en los consejos escolares. Es verdad, como decía aquella madre que protestaba porque no iban de excursión a Burgos, y decía que bueno, vivimos en una democracia y que los centros escolares tendrían que ser centros que, por supuesto, siendo de titularidad pública o bien sostenidos con fondos públicos, respondieran a principios democráticos. Lo son, y lo hemos visto. Que claro, en los centros educativos, en el sistema educativo español, esa democracia se ve reflejada en los consejos escolares. Lamentablemente no es así. Yo conozco algún caso de algunos centros privados, privados no sostenidos con fondos públicos, en la que los padres, normalmente las madres, participan de manera muy activa en la concreción de los currículos, se reúnen cada cada 15 días y determinan qué es lo que se debe impartir, lo que no, las tareas o los deberes que llevan sus hijos y sus hijas para casa. Pero en los centros escolares del sistema educativo español sostenidos con fondos públicos, pues no es así. Hay una parte que es de las decisiones, que son las curriculares, como decía, que las toma el claustro de profesores y profesoras, y el resto, y que son muchas, como hemos visto, las toma el consejo escolar. Y además deben de adoptarse preferiblemente por consenso. Y vuelvo a insistir en esto del consenso, porque vivimos también unos tiempos en los que existe bueno, yo por lo menos así lo veo reflejado, ¿no?,
una desconfianza muchas veces entre las familias, el propio centro, los profesores, respecto a las decisiones que se toman por parte del centro educativo. Y yo creo que debemos de retomar ese espíritu, ¿no?, que veíamos de la Constitución, en la que realmente el Consejo Escolar no está pensado, ¿no?, para ser un órgano en el que discutan pues una dicotomía de opiniones, ¿no?, sino que en la que se aporten ideas y se llegue a un consenso, porque desde luego cuando hablamos de mayorías y cuando hablamos de que bueno, pues los profesores al final tienen mayoría, incluso pueden tenerlo con el voto de calidad del director, de la directora, ¿no?, estamos perdiendo un poco el sentido, ¿no?, que tienen, ¿no? Llegar a ese punto yo creo que no es nada positivo, ¿no? Si en un centro se toman decisiones a espaldas de uno de los sectores, pues no es un síntoma de que ese centro vaya bien, ¿no? Por eso hay que buscar fundamentalmente el consenso. Bueno, y en cualquier caso pueden existir discrepancias entre los distintos sectores en los acuerdos que se tomen, y esos acuerdos se tienen que tomar por mayoría simple, salvo la elección. Bueno, el director está echado ahí porque en la actualidad es una comisión la que determina los directores y directoras de los centros. La aprobación del presupuesto y su ejecución, la aprobación del proyecto educativo del reglamento, que requiere mayoría de 2/3, y en su caso el acuerdo de revocación, como hemos dicho antes, del nombramiento del director, ¿no? Y respecto al voto de calidad en aplicación de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, pues cabría entender, aunque aquí hay distintas opiniones sobre si realmente el voto de calidad del director tiene cabida, ¿no?, porque esa ley 40/2015 establece también que cuando participen sectores, como en este caso las AMPAs o el propio ayuntamiento, bueno, sobre todo las AMPAs fundamentalmente, disculpad, pues esto pues habría que regularlo en los reglamentos de régimen interior. Bueno, esperemos que no haya que llegar, como decía, a ese voto de calidad del director, y en su caso regularse en los reglamentos de régimen interior de los propios centros. Bueno, dentro de los consejos escolares se establece la comisión de convivencia, y se pueden establecer otras comisiones para asuntos específicos y para las competencias que determine el reglamento del régimen interior en el ámbito de la autonomía de los centros. Una vez constituido el consejo escolar, el centro tiene que designar una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, ¿no? Este es el espíritu LOE. Bueno. ¿Qué vacantes se deben renovar? Bueno, pues en centros que finalizan el periodo por el que fueron nombrados sus miembros, tienen obligación, lógicamente, de convocar elecciones en esos sectores. En los centros en los que existan vacantes desde septiembre del 2023, esto es, no sé cómo vamos de tiempo, esto sí que es importante, porque a veces, quizás no tanto para las AMPAs, pero sí para los directores y para los equipos directivos, que tienen que determinar qué vacantes se salen. Yo he visto pues numerosas situaciones en las que no se convocan todas las vacantes que tienen que salir. Yo creo que la resolución publicada recientemente en la Dirección General de Innovación lo deja claro, ¿no? Si existe una vacante desde septiembre, no se cubrirá por las listas de reserva que existan de las últimas elecciones, sino que esas vacantes se tendrán que cubrir con el proceso en el que actualmente estamos en marcha. Y en todo caso, esa vacante, el periodo de vigencia de esa vacante se finalizará en el mandato en el que debiera finalizar el nombramiento inicial. Bueno, en centros que hayan incrementado el número de unidades y, por supuesto, en centros de nueva creación. El calendario electoral, que lo tenéis también en esa resolución de la Dirección General, bueno, parte de un sorteo. Lo primero que hay que hacer en los centros, en los equipos directivos, tienen que hacer un sorteo de los componentes de la Junta Electoral y elaborar el censo electoral. Una vez determinados los componentes de la Junta Electoral, por ese sorteo se constituye la Junta Electoral, que va a ser la encargada de aprobar el censo, una vez elaborado por el equipo directivo, concretar el calendario, determinar en qué días precisos se va a realizar sobre todo las elecciones, aprobar los modelos de papeletas,
el sorteo de cómo se va a realizar el sorteo de los miembros de la mesa electoral y bueno, la solicitud de asignación de representantes, en este caso del ayuntamiento y del AMPA. Como sabéis, uno de los miembros del consejo escolar que representa a las familias viene elegido directamente por el AMPA, que tiene una mayor representación. Una vez determinado esto, una vez constituido la Junta Electoral y establecidos estos puntos, se publica el censo, se inicia el periodo de presentación de candidaturas. Y esa presentación de candidaturas que establece el calendario electoral del 1 al 15 de noviembre comienza con una publicación de las listas provisionales, una reclamación en las listas provisionales y la publicación de las listas definitivas. Bueno, ¿qué puede suceder? Puede suceder que las madres y padres tutores, las madres y padres tutores legales tienen derecho a elegir y ser elegidos, ¿no? Y las AMPAs, no sé, me ha quedado ahí algo que no ha salido, os lo comentaré de palabra, la posibilidad de presentar candidaturas diferenciadas por AMPA, aunque esta es algo que establecen los reglamentos orgánicos de centros, el Real Decreto 95-96, el 96 y 93 de 1996, sobre todo para primaria y para secundaria, que realmente no se suele hacer, ¿no? Pero sí que las AMPAs podéis establecer, y aparecen así reflejado en los modelos de acta y de papeletas, poder la posibilidad de que haya una serie de miembros y sobre todo el significado que pueda tener de presentar candidaturas diferenciadas por AMPA es que las familias tengan una información de a quién están votando. Normalmente solamente suele haber una sola asociación de madres y padres y a veces gracias que solamente al menos hay una, pero bueno, también tiene este sentido, ¿no? Las familias no conocen lógicamente a todos los candidatos y cuando alguien vota a un representante que está respaldado por el AMPA, pues tiene una mayor seguridad de a dónde va dirigido su voto. Bueno, los sectores que puedan estar sin candidaturas, esto también pasa, no tenemos representantes de madres y padres, no tenemos representantes de padres. En este caso, en el caso de que no existan candidatos en alguno de los sectores, se puede abrir, la Junta Electoral puede abrir un plazo extraordinario, con el único condicionante es que se debe respetar el plazo de 5 días entre la publicación de las listas provisionales y la celebración de las elecciones, ¿no? Para que dé tiempo a conocer a esos candidatos o candidatas de última hora, tiene que hacerse al menos con 5 días de antelación a la celebración de las elecciones. Bueno, del 15 al 30 de noviembre finalizaríamos ese proceso del calendario electoral con la constitución de la mesa electoral, inmediatamente antes de las votaciones. La celebración de las elecciones, que potestativamente tiene que realizarse entre el 20 y el 24 de noviembre. Ahí son las juntas electorales las que van a decidir en qué días se realiza la votación en cada sector. Y una vez celebradas las elecciones, elegidos los miembros, la sesión de constitución de ese consejo escolar antes del 30 de noviembre. Bueno, respecto al horario de las votaciones, la Junta Electoral puede fijar un horario que permita ejercer el voto a todos los sectores afectados. Lo normal es que la mesa electoral del sector de padres y madres pueda estar abierta en horario de mañana y de tarde. Y en el caso, por ejemplo, los centros rurales agrupados, que en todas sus sedes, en todas las localidades, no solo en la sede del CRA, pues haya una mesa, sino que pueda haber mesas en cada una de esas localidades, sobre todo teniendo en cuenta pues las peculiaridades de la dispersión del mundo rural. Bueno, ¿dónde se deben ubicar las mesas electorales? Tienen que estar ubicadas en un lugar próximo a los accesos al centro y estableciendo unos horarios, ¿no? Y priorizando el voto por correo. Y respecto a ese derecho que tenemos para ejercer nuestro voto en los centros escolares, sabed que estamos respaldados, ¿no? Tanto para personal funcionario, los funcionarios y funcionarias, como para el resto de trabajadores, tanto por el Real Decreto Legislativo
la Ley del Estatuto de los Trabajadores como por la Ley 7/2005 de Función Pública, establece un permiso laboral para los integrantes de la Junta Electoral, para los integrantes de la Mesa Electoral y para los electores, ¿no? Siempre y cuando pues, se respete, lógicamente, sobre todo para los electores, por el tiempo imprescindible, ¿no? Para votar. No nos dan todo el día, pero sí al menos nos tienen que dar permiso para ejercer ese derecho de voto por el tiempo indispensable. Bueno, el voto por correo se puede hacer o bien por correo postal o bien por entrega al director y en el plazo de 3 días anteriores a la votación. ¿Y el sistema para el voto por correo? Pues sencillo, sobre exterior, sistema de doble sobre con sobre exterior en el que se aporta la fotocopia del DNI o el anexo 3 que aparece en la resolución y dentro un sobre cerrado, en este caso sí, con la papeleta, ¿no? Para garantizar el secreto del voto. Bueno. Y por último, no sé si he sido muy rápido, pero sí que me gustaría pues, escuchar vuestras opiniones y las consultas que queráis hacerme. Algo que me parece muy importante son, como os decía, propuestas para mejorar la participación de madres y padres en el consejo escolar, ¿no? Yo creo que sobre todo para el representante la persona que realiza las labores de representante de las asociaciones de madres y padres más representativa, debe conocer el orden del día. Y bueno, yo pediría, yo sé que a veces no es una minería, pero los centros deben de hacer órdenes del día que sean lo suficientemente significativos y comprensibles de lo que se va a debatir y lo que se va a decidir en esas sesiones, ¿no? Yo veo a veces en centros en los que el orden del día es informe del señor director, informe del señor secretario, ruegos y preguntas, ¿no? Bueno, creo que las personas que asisten a un órgano de representación tienen que conocer, ¿no? De manera específica mínimamente cuál es ese orden del día para que puedan reunirse, en este caso, con las directivas del AMPA para estudiar previamente las aportaciones y las propuestas, incluso con el resto de madres y padres. Una vez finalizado la sesión del consejo escolar, se puede, en su caso, solicitar, si es necesario, certificación del acta en el que se recojan las aportaciones realizadas y los acuerdos tomados. Saber que los votos en contra o las abstenciones eximen de responsabilidad a sus miembros, que estáis respaldados, que algo que decía el consejo escolar, si a nivel individual alguno de sus miembros ha decidido que no lo refrenda, pues estaría exento de responsabilidades. Yo pediría como consejo, no entrar en debates estériles ni en enfrentamientos personales, que muchas veces pues lo vemos, ¿no? Esa necesidad que tenemos pues, de salirnos por la nuestra en situaciones que no son para nada productivas, ¿no? Y vuelvo a insistir que los acuerdos se deben de tomar. Hemos dicho antes que por consenso, ¿no? Y el consenso no se puede llegar a un consenso con un enfrentamiento personal. Informar a la Junta, la directiva del AMPA, de los acuerdos tomados una vez finalizado y, bueno, pues valorar, y yo creo que esto es muy importante, valorar las reuniones y sus resultados. Y sin más, pues nada, Raúl y Juan y al resto de las personas que estáis hoy aquí, pues muchas gracias por vuestra atención y abrimos, si queréis, un debate de preguntas. Pues muchas gracias, Marcos, gracias por la exposición, por la presentación. Raúl, damos paso si hay alguna pregunta, alguna que se haya analizado. Sí. Nos hacen una consulta, que nos hacen una pregunta. Nos dicen, además del orden del día, ¿el centro no debería mandar el acta del consejo escolar anterior para poderla aprobar en el siguiente consejo? Bueno, lo que se establece es que no hay una normativa al respecto. Se puede leer en ese momento y se puede aprobar,
y, por supuesto, si hay alguien que considera que se debe posponer esa aprobación, pues lo puede hacer en el momento lo habitual, es, sobre todo cuando estamos obligados a enviar de manera telemática esas convocatorias por parte de los órganos, pues que se envíe un borrador para que se pueda analizar y en ese, no, lógicamente por agilizar, ¿no? Y saber que de lo que se está debatiendo se envíe con esa convocatoria un borrador para aprobarlo y agilizar, porque yo recuerdo consejos escolares en las que la mitad del consejo escolar era la lectura de ese borrador, ¿no? Lo propio es que se envíe previamente para hacer las modificaciones oportunas en el momento. También se puede hacer, lógicamente, leyéndolo, ¿no? Pero yo creo que lo oportuno es que se mande un borrador. Muy bien. Nos hacen una consulta también, que es que en los centros de educación infantil y primaria, aquellos que son pequeños y únicamente hay un representante de madres y padres en el consejo escolar y este ha sido elegido por el AMPA, algunos de los padres en algún momento se preguntan si cómo se puede hacer para que ese representante del AMPA realmente represente a todos los padres y no únicamente a los de su asociación. Bueno, pues eso es, sabes que esto no es solamente en cuanto al representante del AMPA, ¿no? Pero una persona cuando es nombrada como miembro de un órgano colegiado, actúa y lo hace a título individual, de la misma manera que un profesor que es elegido por el resto de profesores no va a convocar un claustro o no tiene la obligación de hacerlo, ni siquiera una reunión para recabar la opinión del resto de sus compañeros, pero esta es la normativa que tenemos. Siento no dar una respuesta adecuada, yo creo que es así, que no sé, no estoy capacitado como para cambiar un real decreto, ¿no? Que es el que establece que en este caso en los centros pequeños pues es el AMPA que tiene mayor representatividad. Hay otras posibilidades, o bien animar, si no están de acuerdo con las opiniones de ese representante del AMPA, a afiliarse a ese AMPA o directamente a crear otra asociación. No sé si lo he dejado meridianamente claro, ¿no? Muy bien. Nos preguntan si la Junta del AMPA puede tener acceso a través del representante de la misma asociación en el consejo escolar, o si estas actas pueden ser expuestas públicamente o pueden tener acceso públicamente a ellas, o si es exclusivamente a través del representante del AMPA en el consejo escolar. Cualquier padre puede recabar la información siempre y cuando respetando la ley de protección de datos. Si en esa reunión se han dado o se han expresado opiniones que impliquen situaciones que puedan vulnerar la ley de protección de datos, pero las actas están a disposición de cualquier miembro de la comunidad escolar. Muy bien. Y por último, otra pregunta con respecto al procedimiento de convocatoria. Preguntan qué se puede hacer desde el sector de las familias si no se convocan en tiempo y forma a los consejos escolares. Bueno, hay unas comisiones que están establecidas en cada dirección provincial y yo creo que es a esas comisiones que se establecen en las direcciones provinciales a quien hay que acudir y en su caso pues reclamar pues que se modifiquen esos procedimientos que podemos entender que sean irregulares, ¿no? Y por supuesto al inspector del centro de referencia de ese centro. ¿Hay alguna pregunta más referida al tiempo de permanencia de los componentes en el consejo escolar? ¿Cuánto tiempo están? 4 años están nombrados. Y... Sí. 4 años, salvo en los casos en los que hemos visto que se esté sustituyendo a otra persona que no haya finalizado su mandato. Ahí la renovación parcial sí, se hace por mitades cada 2 años. El tiempo de permanencia es 4. El problema está, que eso es una cosa que queríamos recalcar,
cuando a mitad de año, por ejemplo, solo ha pasado un solo curso, se va el padre o se va la madre, o incluso pasa eso también con profesores, porque piden otro destino, o porque el padre y la madre que se va es porque su hijo termina sexto de primaria y ha pasado al instituto, y ahí es cuando de repente, pues, que puede pasar en febrero, en junio de un año, ¿no? No se puede renovar. Por eso la importancia que tiene de que ahora en los listados que vais a hacer de las votaciones, de los resultados de las elecciones, por favor, se cubra el número máximo que se pide. O sea, no dejar únicamente la elección para cubrir supuestamente el hueco que queda una persona ahora, sino tiene que estar con el número de padres y número de profesores de la lista, poniendo las votaciones, el número de votos por orden de número de votos, pero todos los que se solicitan y que tiene que haber en el acta. Porque de esta manera es la única forma que existe legal de cubrir esas vacantes si se produjeran, por ejemplo, el año que viene. Y la convocatoria de elección y renovación la hacéis este año. Si hacéis la convocatoria de elección y renovación de este año, tiene que continuar al menos 2 más. Y eso es el problema que muchos tenemos o muchos hemos visto, que a la hora de sustituir a esas vacantes, pues no hay profesorado, porque no hay ese listado. No sé si en esto, Marcos, nos puedes... Sí, bueno, en principio la norma habla de las vacantes que se produzcan a partir del mes de septiembre, ¿no? Que iniciado el curso. Entonces, bueno, esto lo hemos hablado también en la área de inspección. Se entienden pues en el mes de septiembre cuando pues a la finalización del curso anterior. Entonces quedaría claro que esas... Supongamos que un profesor o un alumno pues, finaliza sus estudios en el centro o sus padres, bueno, por supuesto, si finaliza el alumno, finalizaría la posibilidad de participar en el consejo escolar de los padres. Esas vacantes deberían de cubrirse por el proceso, ¿no? Y quizás nos queda poco la duda de qué es lo que sucede si esa vacante no se produce en el mes de septiembre, no se en el inicio del curso, sino que pues, se sucede en el mes de marzo o en el mes de abril, que bueno, yo creo que son casos menos comunes. Antes de que finalice, pues en ese caso sí que habría que sustituirse por la lista de reservas y yo entiendo, mi opinión es que esas no se convocarían en la siguiente elección, es decir, que tendrían que finalizar, ¿vale? Eso es. Lo importante es que sepáis, y esto es, vamos a suponer que hay que renovar a un padre o una madre que había sido nombrada el 1 de noviembre del 2021, ¿no? Y entonces, bueno, pues tendría que estar hasta 2025, en principio esos 4 años. Vamos a suponer que ahora el 1 de septiembre, a fecha de 1 de septiembre, pues su hijo ha finalizado los estudios. Hablaba de septiembre porque es que era pues un poco por determinar, porque había convocatoria de septiembre, pues hasta este año también la ha habido en FP y las hay en régimen especial también, y finaliza sus estudios a 1 de septiembre de 2023. Y entonces le quedarían 2 años. Esa vacante tiene que salir ahora en el proceso y sería por 2 años, ¿no? hasta que se cumplan hasta el 2025. Es posible que nos encontremos en ese mismo sector de padres y de madres que haya una renovación parcial que vaya desde noviembre del 2023 a noviembre del 2027, más esa otra que hemos dicho que finalizaría en noviembre de 2025. Bueno, esto sí que es importante, que esas vacantes se cubren por el orden del número de votos que ha obtenido cada uno de las personas que
bueno, pues que están en esos listados de candidaturas, ¿no? Es decir, que el candidato que tuviera mayor número de votos, pues ocuparía la vacante hasta el 2027 y el segundo en número de votos cogería la vacante que finaliza en noviembre de 2025. No sé si es así, Juan. Eso es, así es. Hay una consulta en la que se refiere que en su centro de educación infantil y primaria este año han añadido primero de la ESO. ¿Puede haber representantes de alumnos? Hay un representante de primero de la ESO y es un centro de educación infantil. Sí. Pues en principio la representación no es un CEO, no es un centro de educación infantil. Indican CEIP. Sí. Se ha añadido primero de la ESO. No tengo más datos. Habría que valorarlo, pero en principio, no sé, habría que estudiarlo con detenimiento ese caso. Si te parece, tomo nota de esa persona y lo consultamos, ese caso que, bueno, pues que puede ser excepcional, pero en principio sí que deberían, a partir de primero de la ESO, pueden estar representados los alumnos. Lo que pasa es que estamos en un caso de un CEIP. En principio, ese representante de alumnos, es posible que pueda ser miembro del consejo escolar, traería en uno de los miembros al de padres y madres, porque tiene que haber una igualdad entre los representantes de las familias y los representantes del profesorado. Esto es algo que pasa también, por ejemplo, en las escuelas oficiales de idiomas, por ejemplo, o en los centros de régimen especial. Muy bien. Vale. Vale. Nos hablan de una localidad de Polmayo. Bueno. Y vale. No hay más preguntas así en espera. Así que, bueno, podemos dar por finalizada, Juan, Pues Raúl, Marcos, sobre todo, por tu disposición a aclarar cuestiones y sobre todo, evidentemente, a las padres, a las madres que habéis estado presentes durante este ahora. Agradecer la disposición de unos y de otros. Desde luego, desde el Servicio de Participación Educativa, Ayudas al Estudio de esta Dirección General, lo que os invitamos es a potenciar esa participación a través de principalmente el órgano fundamental por el cual se aprueba y se informa de muchas cuestiones nucleares que afectan al centro educativo. Rogaríamos que, como bien ha dicho Marcos, si hubiera alguna incidencia, sobre todo, pues se lo hicierais llegar a las comisiones provinciales a través de vuestro también inspector de educación del centro. Y lo que nos gustaría es que hubiera la máxima participación en este proceso de elección y renovación de consejos escolares, puesto que es el órgano fundamental a partir del cual las familias tienen representatividad en el centro. Y sin más, pues cerramos la sesión deseando buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan.